Buenos días, el tema de exposición es bases de datos no SQL. Soy Joseph Cacharani de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la carrera de Informática. Materia INF 272, taller de bases de datos, paralelo B. Licenciado Reinaldo Ceballos, séptimo semestre. Bases de datos no SQL. Introducción. Son muchas las aplicaciones web que utilizan algún tipo de bases de datos para funcionar. Hasta ahora estábamos acostumbrados a utilizar bases de datos SQL, como son MySQL, Oracle o Microsoft SQL, pero desde hace ya algún tiempo han aparecido otras que reciben el nombre de no SQL, Not Only SQL o en español no solo SQL. El término no SQL aparece con la llegada de la web 2.0, ya que hasta ese momento el contenido a la red lo subían empresas que tenían un portal, y con la llegada de aplicaciones como Facebook, Twitter o YouTube, cualquier usuario podía subir contenido, provocando así un crecimiento exponencial de los datos. Las bases de datos no SQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el esquema entidad-relación. Tampoco utilizan una estructura de datos en forma de tabla donde se van almacenando los datos, sino que para el almacenamiento hacen uso de otros formatos como clave-valor, mapeo de columnas o grafos. Antecedentes. El término NoSQL fue acuñado en 1998. Originalmente se refería a una base de datos relacional de código abierto, que no usaba un lenguaje de consultas SQL. El año 2009, un empleado de Rackspace, Rick Evans, reintrodujo el término en un evento el cual discutía las bases de datos de código abierto. En la actualidad, grandes cantidades de datos sin estructura se encuentran migrando hacia el uso de bases de datos no relacionales. Las bases de datos no SQL se enfocan en los procesos analíticos de datasets a gran escala, ofreciendo escalabilidad en campos como la analítica en Big Data, inteligencia de negocios y social networking. Objetivo. El objetivo es conocer las bases de datos no SQL. Presentación. Las bases de datos relacionales modernas han mostrado poca eficiencia en determinadas aplicaciones que usan los datos de forma intensiva, incluyendo el indexado de un gran número de documentos, la presentación de páginas en sitios que tienen gran tráfico y en sitios de streaming audiovisual. Por otro lado, las bases de datos no SQL han mostrado gran eficiencia para servir gran cantidad de carga de lectura y escritura. Para garantizar la integridad de los datos, la mayoría de los sistemas de bases de datos están basadas en transacciones. Esto asegura la consistencia de los datos en todas las situaciones de manejo de datos. Teorema de Kapp o conjetura de Brewer, acuñado por el profesor Eric Brewer. Sus características son consistencia, disponibilidad y tolerancia a las particiones. Según el teorema de Kapp, formulado por el profesor Eric Brewer en 1999, las bases de datos solo pueden garantizar dos de tres características, lo que son CP, consistencia, tolerancia a las particiones, AP, disponibilidad y tolerancia a las particiones, o CA, consistencia y disponibilidad. Los dos modelos de consistencia en las bases de datos más conocidas son ACID y BASE. Ambas explican las métricas que se deben tener al realizar una transacción, consulta, actualizaciones, borrar, y están enfocadas en las bases de datos relacionales como las bases de datos no relacionales. Según ACID, las transacciones de datos deben ser atómico, consistente, aislado, durable, y según el modelo BASE, que posee un enfoque cercano al ACID, deben ser básicamente disponible, estado suave y consistencia eventual. Tipos de bases de datos no SQL. Bases de datos basadas en columnas. Las bases de datos basadas en columnas emplean una estructura de datos orientada en columnas en vez de filas, la cual acomoda varios atributos por llaves. Los datos son separados y almacenados en familias de columnas. Cada columna es un índice para búsqueda y todos los datos en la columna tienen un mismo tipo para acceso concurrente, todo con el objetivo de que una consulta sea más fácil y que puedan ser realizadas en un mismo proceso. Las ventajas principales de guardar datos en columnas sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacional yacen en el rápido acceso como búsqueda e inserción de datos. En el caso de las filas, estas son guardadas en diferentes lugares de un disco, mientras las bases de datos en columnas guardan continuamente los datos en una entrada, facilitando los procesos de búsqueda y acceso. Ejemplo de bases de datos tenemos Hypertable, Amazon DynamoDB, Cassandra. Bases de datos clave-valor.
Estas bases de datos guardan objetos como identificadores alfanuméricos y valores relacionados, en tablas simples y autónomas, referidas como tablas hash. Los valores pueden ser simplemente strings de texto hasta complejas listas y set de datos. Las búsquedas de los datos en clave valor solo se pueden ser realizadas hacia las llaves, pero no hacia los valores, y son limitados a pares exactos. Este tipo de bases de datos permite velocidades de consulta mayores que las bases de datos relacionales, dándole la utilidad en bases de datos masivas y que requieran alta concurrencia. Su simplicidad las hace ideales en el uso de extracción y recuperación de datos y valores necesitados en tareas de aplicaciones, como el manejo de perfiles de usuario o sesiones o la recuperación de características de un producto. Ejemplos de bases de datos tenemos a Redis, a BerkeleyDB. Bases de datos documentales. Este tipo de bases de datos se encuentran diseñadas para manejar y guardar documentos parecidos en estructura al modelo clave-valor, pero su principal diferencia son en los tipos de datos que se guardan, los cuales son archivos en formato XML, JSON y BSON. Otra de las diferencias encontradas con las bases de datos clave-valor es que la columna de valores contiene datos semiestructurados. Una sola columna puede guardar cientos de atributos, y los tipos de atributos almacenados pueden variar en gran medida de fila en fila. Comparados con el almacenamiento de clave-valor, las llaves y los valores se pueden encontrar en las bases de datos documentadas. Las bases de datos documentales tienen una ventaja en el almacenamiento y manejo de colecciones de documentos como textos, mensajes de correo e incluso representaciones sin normalizar de una entidad de bases de datos como un producto o un usuario. También son buenos en almacenar datos irregulares en general, de tal manera que con una base de datos relacional se terminaría poniendo valores nulos si se tratase de identificar una tabla convencional. Algunos ejemplos es MongoDB, CouchDB. Bases de datos orientados a grafos. Las bases de datos orientados a grafos reemplazan las tablas relacionales con grafos relacionales, estructuradas de pares llave-valor. Son similares a las bases de datos orientadas por objetos en el hecho de que los grados se representan como una red de nodos orientada en objetos. La información se almacena partiéndola en fragmentos más básicos y estableciendo relaciones entre ellas. Cada uno de los nodos tiene relaciones y propiedades, atributos de objetos expresados como pares clave-valor. En general, las bases de datos basadas en grafos son de gran utilidad en el caso de buscar las relaciones entre los datos que los datos en sí mismos, como por ejemplo la representación de redes sociales, investigación forense para detección de patrones. Algunos ejemplos de este tipo son Neo4j, Infogrid, GraphDB, Allegro Graph, Infinity Graph. Conclusiones. La necesidad de las organizaciones de optimizar sus procesos y optimizar sus objetivos organizacionales como estratégicos ha obligado a adquirir herramientas que ayuden a agilizar los procesos de extracción, análisis y consulta de los datos estructurados como no estructurados, tales requerimientos computacionales y de almacenamiento para ciertas aplicaciones como las analíticas de Big Data, inteligencia de negocios y social networking sobre datasets de petabytes, ha empujado a las bases tradicionales en SQL hacia los límites. Esto trajo el desarrollo de bases de datos horizontalmente escalables, distribuidos y no relacionales, propiedades encontradas en las bases de datos no SQL.